Jane Dobre, hola, ¿qué tal? Yo soy Ana del Amor, soy de Murcia, una ciudad que está en España. Me dedico a la docencia, soy profesora de dibujo en un instituto y también soy ilustradora. Para mi trabajo me inspiro muchísimo en cualquier cosa que se salga de lo común, en cualquier historia típica, en gente extraña, en todo lo que sea outsider, en lo bizarro, la gente diferente. Siempre me ha gustado muchísimo el trabajo de Luis Bourgeois, de Ana Mendieta, de Joseph Beuys, Sophie Calle. Me inspira también muchísimo el arte textil y por supuesto todos los ilustradores de mi país. Yo me formé en diseño gráfico y ahí es donde tuve mi primer contacto con la ilustración. Una profesora maravillosa que se llama Carmen Iranzo nos propuso hacer un proyecto, era un autorretrato y yo no sabía muy bien cómo abordar aquello, así que me puse a dibujar gatos, un animal con el que en ese momento me conectaba mucho y con el cual me identificaba y además que me encanta. Y lo primero que hice fue pensar en si yo soy una gata, ¿cómo soy? ¿No? Y se me ocurrió dibujar mi árbol genealógico. Pensé que si era capaz de dibujar a mi familia siendo gatos, pues que ellos me llevarían hasta mí. Cuando me reconocí y me vi en esos dibujos que yo iba haciendo, donde investigaba mi personalidad y mi relación con el mundo, me di cuenta de que el autorretrato iba a ser una herramienta muy importante para mí, una herramienta de autoconocimiento que me iba a permitir comprender la vida y eso me emocionó muchísimo. Fue como si se abriese de repente una ventana. Fue una cosa muy rara. Después de estudiar diseño gráfico, hice el grado de Bellas Artes. En ese periodo pasaron algunos eventos traumáticos que me marcaron profundamente. Uno de ellos fue la muerte repentina de mi madre y esa pérdida desencadenó en mí un sentimiento muy grande de vacío y muchísimo miedo. Y de un momento a otro salieron a flote pues un montón de traumas infantiles que yo no sabía que tenía, que estaban ahí. Y a partir de ahí fui haciendo pequeños dibujos en blanco y negro con un Rotring negro, donde iba sacando cosas que tenía dentro guardadas y que eran cosas que a mí me hacían daño. Pues yo qué sé, pues, pues cosas que no entendía, intuiciones, pensamientos negativos, pensamientos autodestructivos. Y mientras iba pasando todo esto, empiezo a utilizar tres colores con los que voy a estar trabajando durante muchísimo tiempo, como son el negro, el rojo y el blanco. El negro representa el miedo, el rojo representa el dolor y el blanco es el no lugar y a la misma vez un hogar, un espacio de seguridad. De repente hice este dibujo, que es una declaración de intenciones, donde me doy un abrazo a mí misma. Fue en un momento en el que entendí que yo era la responsable de mi vida y este dibujo de algún modo me hizo crecer. En este otro me muestro vulnerable, cansada y sola y es que me tiré muchísimos meses sin poder dormir. Ahora con el tiempo lo veo y me parece algo muy honesto. Me dibujaba llorando mucho, pasando mi luto, ¿no? Era un dolor que siempre volvía, una y otra vez. Era una sensación de que todo estaba mal y es que realmente estaba hecha un lío, no sabía por dónde tirar. La única salida que a mí se me daba a esta situación era tomar medicamentos para la depresión y pastillas para dormir. Y yo me negué rotundamente a ello. No me parecía para nada la solución. Entonces me empecé a dibujar como si me faltase algo, como si estuviese incompleta o defectuosa. Era una sensación como de no reconocerme, de pensar, yo no soy esa persona. O me dibujaba a trozos, colgada como un trapo, sin capacidad alguna de reacción, intentando aceptar todo ese estado de agotamiento en el que me encontraba. Pero fijaos que a pesar del dolor que supuso dibujar todo esto, son dibujos que beben mucho del humor. Es como muy tragicomedia, ¿no? Yo la pregunta que me hacía todo el rato era, ¿me voy a quedar así para siempre?
y llegué a la conclusión de que la respuesta estaba dentro de mí, que no me quedaba otra que ser mi propia sanadora, y entonces empecé a abrirme literalmente, a querer ver mi interior, en un esfuerzo por comprender todo aquello y trascenderlo. De hecho, creo que es justo ahí donde hay mucha gente que se paraliza, precisamente por ese vértigo que da el autoconocimiento. Se puede decir que yo me convertí a mí misma en una astronauta que con toda la valentía del mundo se va de viaje a lo desconocido y sin saber qué se va a encontrar. Y con el tiempo, con terapia, con muchas lecturas, haciendo yoga, hablando con gente muy inspiradora, haciendo viajes, estando en la naturaleza, básicamente viviendo de forma consciente, comprendí que la clave para salir de ahí era el amor propio y el autocuidado. Tener paciencia conmigo, ser honesta con lo que soy y abrazar la muerte como parte indispensable de la existencia, aceptando la vida tal y como es. Yo diría que me curé queriéndome mucho. Escribí y dibujé un manifiesto que puso punto y final a todo este viaje. A partir de aquí empecé a dibujar muchos corazones porque estaba como muy agradecida al amor, y es que después de este viaje yo ya no veo la vida igual, lo veo todo desde otro filtro totalmente diferente. A mí me parece que vivir es algo maravilloso. Este último año me he descubierto a mí misma utilizando otros colores. De repente el rojo se ha suavizado y ha dado paso a un rosa muy tranquilo, un color con el que me siento muy cómoda y muy tranquila. O de repente utilizo el amarillo y me sorprendo un montón y soy consciente de que cada vez que pasa algo importante en mi vida hay un cambio en mi trabajo. Me gusta muchísimo ser observadora de cómo el dolor y el miedo se han ido transformando a la misma vez que me reconozco como adicta a esas emociones tan potentes, porque son muy, muy potentes y muy reales. Ahora estoy trabajando en un proyecto que se va desarrollando poco a poco, conforme me van pasando cosas. Es sobre el útero y se trata de una serie de autorretratos que me sirven para comprender mi naturaleza cíclica, y que además es un tema que tiene mucha conexión con la vida, y eso me gusta un montón. Al final me doy cuenta que estoy obsesionada con darle un espacio visual a mi interior, no solamente emocional, sino también físico. Es que es a todos los niveles. Es como si mi cuerpo se comunicase conmigo y me hablase a través de esos dibujos que yo hago. Y yo al verlos me curo. Todas estas imágenes están conectadas, aunque no de forma evidente. Es más una narrativa suspendida en el tiempo, podríamos decir, que tiene un inicio, pero no tiene un fin. Es un proyecto de vida que supongo que acabará pues, cuando yo me muera. Y es que no hay ninguna intención detrás de contarle nada a nadie, sino que hay una necesidad. Y estos dibujos creo que me van contando mi propia historia, y es la forma en la que yo tengo de darme un lugar en este mundo. Y es que entiendo perfectamente lo que quería decir Louis Bourgeois cuando hablaba de la capacidad terapéutica del arte, de cómo el artista tiene esa capacidad para mostrar aquellas cosas que otras personas estarían horrorizadas de contar. Ya no solo por la vulnerabilidad que supone abrirse al mundo, sino por el dolor que conlleva una transformación así. Pero lo curioso es que mi trabajo, que es una narración íntima, interna, se convierte en una voz colectiva, porque hay muchísimas personas que se han conectado con esta historia, que se han enamorado de ella, por las metáforas,
por la espontaneidad, por empatía, por su sencillez o simplemente por su crudeza. Al final creo que el dibujo es una herramienta muy potente de resistencia. Además de todos estos dibujos que me van saliendo sin avisar, me encanta aprovechar los proyectos o encargos que me van saliendo, que me van proponiendo, para seguir investigando todo esto, ¿no? Es como, pues ya tengo otra excusa para irme por ahí de viaje, por ahí dentro, a ver qué saco ahora. Porque siempre quiero saber más, lo necesito. Hace unos meses, a través de José Manuel Jiménez Muñoz, que está a cargo del estudio Lenguaje Narrativo del Dibujo y Cómic Contemporáneo, y también a través del Departamento de Pintura y Dibujo de la Universidad de Artes de Poznan, se me propone participar en un proyecto colectivo titulado 101 años, una historia dibujada, que conmemora el centenario de esta universidad. Bueno, se me propone y empiezo a pensar y a dibujar justo al inicio del primer confinamiento, cuando explotó todo esto, toda esta locura. Y aquello lo vi como una oportunidad pues para seguir limpiando y muchísimo más en un momento tan raro y tan complicado. Y pensé, seguro que de aquí sale algo muy interesante. Y decidí abrirme el pecho, sacar el corazón y seccionarlo, pegarle un corte para ver cómo es por dentro. Así que hice un dibujo de mi corazón de una forma más o menos anatómica y empecé a crear pisos, habitaciones, escaleras, espacios exteriores, interiores, y empecé a llenar todos esos espacios de ideas que me iban viniendo, recuerdos reales, pero también recuerdos inventados, cosas que no me habían pasado nunca, pero que podían haberme pasado. Además utilizo la memoria para recrear espacios que un día fueron, como algunos objetos o habitaciones de mi casa y de la casa donde me crié, rincones específicos que recuerdo muy bien de mi niñez, pero que se me habían olvidado por completo. Yo elegí contar la historia del año 1935, que es un año muy lejano a mí, en el que yo no existo prácticamente, pero que me ayuda a conectar con el pasado. Hice un primer dibujo, así rápido, apunté cosas como el corazón habitado por dolores y recuerdos horribles, o el corazón habitado por recuerdos que nunca he tenido. Y luego hice uno más detallado y cuando terminé todos estos bocetos tuve que guardarlos porque no podía verlos. O sea, era como si yo no hubiese hecho ese dibujo, como si lo hubiese hecho otra persona, quizá otra Ana, alguna que habita dentro de mí, una del pasado que de repente se había conectado con todo aquello. A mí me daba mucho miedo aquel boceto, no lo podía mirar. Y cuando pasó un tiempo, unas semanas, pues lo volví a ver y entonces lo entendí y lo reconocí. Y me di cuenta que una vez más, pues acababa de hacer una limpieza, otra cura partiendo de un dibujo intuitivo que va saliendo de mí, como si fuese agua, que es algo que si lo pienso es algo como muy orgánico. Y bueno, yo solo puedo decir que cada vez que hago este tipo de dibujos me quedo muy a gusto. También me gusta mucho el concepto de que es una casa dentro de otra casa, que es el cuerpo, y que el espacio existe si hay memoria de ese espacio, y si no, desaparece y deja de existir. Es como la literatura de la memoria, que te va contando cosas, ¿no? Al hilo de todo esto, os voy a enseñar otro proyecto. Bueno, ya os he dicho que estudié Bellas Artes y bueno, me fui a estudiar a Granada, que es una ciudad increíble que está en el sur de España, preciosa. Yo estuve allí 3 años viviendo y unos años después, pues un espacio cultural que se llama Espacio Lavadero me propuso participar en un proyecto colectivo para hablar sobre la ciudad en términos generales. Y a mí se me ocurrió dibujar un mapa de Granada.
pero lo abordé desde el punto de vista del territorio personal, ¿no? Es decir, de cómo es la Granada que yo viví. Es un mapa que habla sobre el espacio y el tiempo a través de la memoria. Para mí esta imagen, que no deja de tener el tamaño de una postal, es un formato muy pequeño, me cuenta muchísimo más que todas las fotografías, todos los vídeos que yo haya podido hacer allí. Y esto pues me parece muy interesante. Cómo mi mente se ha saltado cientos de metros para llegar de un sitio a otro, para irme a lo que para mí es lo esencial. Y cómo a la misma vez algunas de estas rutas o de estos lugares que yo marco en ese mapa puede conectar con otras personas que no me conocen, pero que se reconocen en esas rutas o en esos lugares. Y el último proyecto que os voy a enseñar, que a mí me encanta, se sale un poco de mi trabajo así más personal para que también veáis cómo abordo un problema plástico que tiene que ver con una ilustración más comercial, donde no hay tanto autorretrato, aunque sigue siendo una ilustración de autor. Es un estudio que hice ya hace un tiempo, no recuerdo exactamente cuándo, pero creo que estaba en la universidad. Es sobre el cuento de la Caperucita Roja, que puede ser uno de los cuentos más conocidos, contados e ilustrados del mundo. Pues sí, efectivamente. Y justo este estudio se basa en esa idea, en la idea de hacer una revisión personal de algo que está súper versionado. La idea de este trabajo se basa en un taller para ilustradores que se hizo en el Museo Itabashi de Japón en 2003, y en este taller se pidió a los participantes que dibujasen a la Caperucita Roja, la clásica, la escrita por Perrault, pero en vez de ilustrar de forma literal el cuento, se les ofreció libertad absoluta para que hicieran sus propias versiones. Y el resultado pues es una genialidad. Los dibujos de los participantes se recogieron en un libro que se llama Érase 21 veces Caperucita Roja, que está editado por Mediavaca, una editorial española maravillosa. Y bueno, hay versiones muy diferentes entre sí, con diferentes técnicas, donde se encuentran finales pues alternativos. Hay historias de miedo, de amor, de fantasmas, de risa. Es buenísimo. Yo me imaginé que participaba en este taller y realicé algunas versiones de Caperucita. En esta primera lo que hice fue pensar en la estética y en la personalidad de cada personaje. Según el cuento original, el lobo es un personaje que utiliza su astucia con maldad y la Caperucita pues es muy mona pero muy ingenua. Básicamente es un cuento clásico machista que se utilizaba para advertir a las chicas de los peligros de caminar solas por el bosque. Es decir, que el lobo representa al depredador sexual, es un violador. Y yo pues pensé en eso, en hacer visible esa parte del cuento que está oculta. En este trabajo tengo algo a mi favor, que es el color rojo del propio personaje, totalmente recurrente en mi trabajo, como ya habéis visto, y yo sabía el juego que me podía dar ese color. En este segundo estudio lo que hago es, basándome en el cuento original, ver de qué manera podía contar yo la historia con el mínimo de imágenes y que se pudiese hacer una lectura sin conocer el cuento. Y entonces hice como una secuencia que es un acercamiento a la narrativa del cómic, pero algo muy abierto. En este tercer estudio, que también está basado en el cuento original, lo que hago es trabajar la dualidad narrativa a través del uso de la figura fondo. Por un lado, hay una figura grande que es el lobo, que está a punto de comerse una bolita roja, que es Caperucita, y dentro de los márgenes de esta figura hay un plano secuencia que comienza en el pie, donde los personajes van evolucionando y van apareciendo varias veces, dependiendo de la escena que se va representando, pues se va viendo cómo esa bolita roja de repente tiene patitas y se va moviendo por ese espacio. Para contar la misma historia, pues se pueden utilizar diferentes recursos narrativos y sin embargo creo que en ningún momento se pierde de vista la estética que caracteriza mi trabajo y para mí es algo muy importante. En este último estudio cambio de material y utilizo lápices de colores. También decido cambiar totalmente el cuento.
haciéndome una pregunta: ¿cómo serían la Caperucita y el lobo si se hubiesen conocido y fuesen pareja? Y entonces pues me los imagino en una serie de escenas cotidianas, pues bueno, simpáticas, pues bailando, dándose un beso, haciendo el amor, o de repente la Caperucita pues le cuenta un cuento al lobo. Con este último trabajo ya he terminado. He querido hacer un recorrido con una pequeña selección de mis trabajos que van de lo más particular a lo más general, conectándolos a través de esos códigos que hacen reconocible mi trabajo. Y bueno, ya habéis visto que parto de un dibujo muy sencillo, muy naif, donde utilizo una línea aparentemente ingenua, pero que está cargada de detalle, en los que el error es una parte muy importante del proceso, no lo escondo, sino todo lo contrario, lo potencio, me gusta potenciarlo. Tampoco utilizo demasiados colores, quizá me venga de esa parte más purista del diseño, no lo sé. Me gusta un trabajo limpio, con fondos blancos, donde se pueda hacer una lectura tranquila y no añadir por añadir. También son dibujos de pequeño formato. Me gusta la idea de que el espectador se tenga que acercar para verlos y sea partícipe de mi intimidad, ¿no? Muchísimas gracias por escucharme y en Cuye Balso estoy encantadísima de haber podido compartir mi arte con todos vosotros y todas vosotras. Espero que os haya gustado y nada, os mando un saludo enorme. ¡Ches!